076, genera instancias administrativas, genera un régimen presupuestal distinto, pero cuando el ministro va a sustentar el pliego presupuestal del ministerio, va a sustentar el presupuesto de todo el sector y no solo el del ministerio, sino también el de las unidades ejecutoras. Pero para efectos de funcionamiento, cada uno se maneja como instancias distintas. Claro, hay un tema de responsabilidad sectorial, el ministro conforme al 119 de la Constitución, ¿no? Los ministros son responsables del control sectorial de la gestión y servicios públicos a su cargo, que es el 119 de la Constitución. Pero en cuanto al manejo operativo, estamos ante la presencia de entidades. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Porque quizás el tema les puede parecer absolutamente teórico a ustedes. El problema que se está presentando es que esta denominación de entidades genera determinadas disfuncionalidades en los procesos de contratación y, lo que es más grave, en los procesos de defensa que tiene el Estado a nivel judicial o eventualmente a nivel arbitral. Entonces, por ejemplo, se presentan los siguientes problemas. El procurador del ministerio, si no va a las diligencias o no es notificado de las diligencias de los proyectos, programas, etcétera, podríamos corrernos el riesgo de ¿qué cosa? De que el proceso sea nulo, en la medida que se tiene la idea de que para salir a defensa en procesos judiciales o arbitrales tiene que estar presente el procurador del sector. Pero, señores, estamos ante la presencia de entidades que deberían salir a proceso con su propia legitimidad, con su propio sistema de defensa. Por ejemplo, hay ministerios en los cuales todo el sistema de defensa de los proyectos, programas, incluso del propio ministerio, se asume en un procurador del sector, del Ministerio X. Le pregunto, ¿eso es correcto? No es correcto. Que se haga así no quiere decir que sea lo correcto. Lo que se busca es, en un criterio creo yo equivocado, es creer que el sector tiene que estar representado por una sola autoridad y que esa autoridad indistintamente represente al ministerio, al proyecto, al programa, a la unidad ejecutora, tal o cual. Pero ustedes se imaginan cómo afecta esto la eficacia, la celeridad, la especialización de los procesos, porque imagínense por un momento un ministerio con determinadas dimensiones que tenga 5, 10, 15, 20 unidades ejecutoras, y donde siempre tenga que estar la presencia rígida de la Procuraduría del sector asumiendo la defensa de los casos que se presenten. No es tan fácil esto cuando se generan procesos judiciales y arbitrales. De hecho, señores, en nuestra práctica arbitral, este es uno de los mayores problemas con los que se tiene hoy día, con los que hay que lidiar hoy día. El tema de la defensa en proceso de parte de las entidades, cuando estas entidades asumen la condición de proyectos y programas, etcétera, etcétera. Pero el tema no queda ahí. En los arbitrajes internacionales ya se han presentado problemas cuando el Estado peruano es demandado en foros internacionales. Por ejemplo, proyectos que han tenido una vida temporal, proyectos, por ejemplo, que se han podido abrir o cerrar en determinado gobierno, proyectos, por ejemplo, que han tenido tareas de coyuntura y que han generado evidentemente compromisos, y compromisos que muchas veces no han sido honrados, por ejemplo, o cuya legalidad es cuestionada por los proveedores o por la contraparte de estos contratos. Pues muchas veces las contrapartes de estos contratos, asumiendo mecanismos de protección de inversiones, por ejemplo, que les permiten ir a foros internacionales, demandan, no señores, al proyecto, al programa, a la unidad ejecutora, demandan, ¿saben a quién? Al Estado peruano. Entonces el Estado peruano, cuando sale a juicio internacionalmente, sale como Estado, no sale como proyecto o programa. Entonces es mentira que la responsabilidad, el sistema de asignación de recursos, etcétera, comience y termine con el respectivo proyecto o programa. Lo que se haga en cada proyecto o programa termina comprometiendo al Estado peruano en general. Entonces el Estado peruano en juicio internacionalmente es uno solo. Va más allá de que sea el proyecto X, Y o Z. Entonces aquí tenemos un grave problema, un problema de hasta dónde llega este concepto de entidades y la necesidad de delimitar el concepto de entidad como un concepto que en principio sea solo aplicable a
organismos que tengan personería jurídica y no a órganos que formen parte de una administración, porque si no vamos a tener permanentemente ese problema. Por lo demás, este es un tema que ha pretendido ser corregido por la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, pero el tema todavía no ha merecido la creación de una ley que involucre en forma global, en forma general, a todas las entidades que hoy por hoy conforman la estructura del Estado peruano. Y se están generando algunos problemas, porque el concepto de entidad no significa necesariamente un concepto similar al concepto de empresa. Y muchas empresas estatales han sido calificadas como entidades. Y ustedes advertirán que el concepto de entidad que forme parte de la administración pública es un concepto distinto al concepto de organizaciones que formen parte de la actividad empresarial, porque las organizaciones que forman parte del sistema de actividad empresarial del Estado tienen un sentido distinto en cuanto a su organización y funcionamiento que a las entidades del núcleo duro de la organización del Estado peruano, que es el caso de la administración pública. Entonces, aquí tenemos, señores, problemas reales, problemas en cuanto a organización, problemas que lamentablemente esta ley no ha atacado. Esta ley ha perdido la valiosa oportunidad de regular un régimen mucho más estructurado de lo que es el concepto de entidades públicas, sobre todo teniendo en cuenta que esta es la línea matriz sobre la cual se va a generar la actividad contractual del Estado. O sea, si el Estado contrata a través de entidades, lo primero que pienso yo debería regularse cuáles son los límites y alcances de estas entidades que contratan con el Estado. O sea, partimos de una regulación quizás perversa. Nos preocupamos por las patologías que viene generando el sistema de contratación y no nos preocupamos por lo medular, que es quién contrata a nombre del Estado. Entonces, eso produce disfuncionalidades porque ponemos de alguna manera las carretas adelante del buey, no en forma distinta. Entonces, ahí hay un problema de entidades que contratan con el Estado. Vamos pasando rápidamente a otras modificaciones de la ley. Otro tema en el cual voy recortando porque los temas son bastante amplios. Otro tema en el cual hay honda preocupación es el tema de las prohibiciones de prácticas que afectan la mayor concurrencia y competencia en los procedimientos de selección. La ley, con buena fe, no hay que quitar este principio, plantea de alguna manera en el artículo 11 y siguientes la prohibición de concertación de precios, acuerdos para no participar, no presentar propuestas y en general todos aquellos mecanismos que puedan afectar el régimen de libre y leal competencia. Sin embargo, tengo una grave preocupación a la luz de mi experiencia profesional. El OCSE es una institución encargada de supervisar contratación estatal. Su rol no es controlar o regular el comportamiento de los agentes económicos en el mercado. ¿Quién define estas prácticas? Estas prácticas que atentan a la mayor concurrencia y competencia en los procedimientos de selección. Esta no es una tarea en realidad propia de Indecopi. No se está de alguna manera superponiendo las tareas de un órgano con respecto a otro, porque el OCSE podría identificar que una determinada conducta de un agente económico es atentatoria contra el principio de leal competencia, es una práctica colusoria, etc. Pero la pregunta es, lo que define el OCSE en un caso concreto puede ser contradicho o puede ser de alguna manera observado por Indecopi, porque lo que para OCSE puede parecer una práctica colusoria, para el Indecopi es una práctica absolutamente lícita. Entonces, ese procedimiento que pueda estar iniciando el OCSE, ¿está supeditado a un informe previo del Indecopi o hace tabla rasa el OCSE de ese tipo de mecanismo de colaboración administrativa y simplemente él mismo define qué es una práctica contra el mercado, qué es una práctica colusoria, etcétera, etcétera? Me preocupa este tema porque ciertamente el OCSE no ha sido diseñado para salvaguardar reglas de mercado. El OCSE ha sido diseñado para regular la eficaz contratación del Estado y su especialización no está en identificar temas propios del mercado. Su tarea, entendemos, está en la supervisión de la legalidad y transparencia de los contratos administrativos, sea en su fase de selección, sea en su fase de ejecución. Yo entiendo que aquí lo que debería agregarse es
tender los puentes, los mecanismos más adecuados de colaboración operativa para que instituciones como Indecopi hagan en realidad su tarea efectiva, realicen su tarea efectiva. Esta tarea efectiva es definir aquello que le preocupa al OCSE, es decir, identificar si aquí hay una práctica compulsoria, hay un abuso de posición dominante en el mercado, hay una barrera, hay la imposición de una medida que es atentatoria contra el desenvolvimiento del mercado. Pero me preocupa ciertamente que esta inconducta que, entre comillas, afecta al mercado sea impuesta por el OCSE sin la calificación, sin el expertise necesario. Ya hemos tenido problemas en estos temas. Por ejemplo, y es un caso que lo puedo comentar porque es de público conocimiento, por ejemplo, en el año 2001, el OCSE en aquel momento consultó y dijo que las empresas que eran producto de las inversiones de la seguridad social, por ejemplo en VIXA y SILSA, podrían competir en el mercado. Y luego de más o menos 9 años, FONAFE ha dicho, señores, ojo, esas empresas tienen que regresar al ámbito de FONAFE y en consecuencia regularse por reglas de la actividad empresarial del Estado. Pues ahí tenemos un problema de fondo. Empresas como SILSA y VIXA, que durante 9 y 10 años han estado diseñadas para trabajar como agentes económicos privados. Hoy en día les dicen, por si acaso, ustedes a partir de determinada fecha, y bajo regulación de la ley de presupuesto del año 2011 y 2012, les han dicho, ¿saben qué? Ustedes van a contratar como entidad pública, van a contratar bajo regulación de FONAFE. Sus ISO, bienvenidos, pero ahora, más que ISO, van a tener regulación de FONAFE, etcétera, etcétera, etcétera. Les han cambiado las reglas del juego. Entonces, esas empresas hoy día tienen graves problemas. Aparte de que han tenido una serie de inhabilitaciones en el OCSE, tienen el problema de que efectivamente tienen limitaciones para contratar. Entonces, hace 9 años les dijeron, salgan ustedes al mercado. Hoy día, después de 9 años, les dijeron, ¿saben qué? Eso que dijimos hace 9 años, pensamos que estamos equivocados y que a partir de ahora ustedes tienen que incorporarse a la supervisión de FONAFE. Eso, para una empresa, es dramático. Es como cambiarle de caballo en medio de un río, ¿no es cierto? Es cambiarle toda la estructura de la empresa. Bueno, eso es lo que tenemos, por ejemplo, en las empresas de seguridad social. Entonces, ya hay precedentes en los cuales ha habido intervención en el funcionamiento, en el régimen de competencia de los agentes económicos, y ciertamente estas decisiones no necesariamente son compatibles cuando las señalan o las identifican un organismo creado para la supervisión del régimen de contrataciones versus una entidad, por ejemplo, que está organizada para evaluar el comportamiento de los agentes en el mercado, como es el caso de Indecopi. ¿Ok? Un tercer tema, los temas, por ejemplo, relativos a fraccionamiento. La ley hace bien en regular supuestos novedosos en el artículo 19 respecto a la prohibición de fraccionamiento, estableciendo, como no podía ser de otra manera, regulaciones más estrictas en la supervisión del régimen de fraccionamiento. Pero un tema que quizás ha pasado inadvertido es colocar la problemática del fraccionamiento con la problemática de los impedimentos. ¿Me explico? En la ley, en el artículo 10 y siguientes, existe todo un esquema global de los impedimentos para contratar con el Estado. Impedimentos que ciertamente pueden ser muy cuestionables y que hoy día merecerían una reflexión, no solo a la luz de los casos que están pasando, sino a la luz de la realidad sobre la que se desenvuelve el desempeño de las altas autoridades del Estado que por obvias razones se encuentran inmersas en estos impedimentos. Pero eso lo veremos en unos instantes. A lo que quiero acudir, a lo que quiero llegar, es que en la ley, por ejemplo, se establece la famosa figura de que las operaciones menores a 3 UITs no están sometidas a la ley de contratación, están excluidas. Este esquema ha llevado, por ejemplo, a una suerte de garroche institucional en el cual muchas personas impedidas de contratar con el Estado por mandato legal piensan que al estar las operaciones menores a 3 UITs fuera del ámbito de la ley de contrataciones, esto significa que ellas podrían contratar por operaciones menores a 3 UITs. No sé si me dejo explicar. O sea, por ejemplo, un ministro de Estado no puede contratar por un periodo de tiempo luego de que es ministro de Estado. Pues, efectivamente, esa debería ser la regla.
Sin embargo, ocurre que la propia ley dice que las operaciones menores a 3 UITs están exceptuadas del ámbito de aplicación de la ley. Entonces hay quienes leen, como estas operaciones de 3 UITs están fuera de la ley, el impedimento deja de tener subsistencia en la medida que tenemos una norma especial que me dice que puedo contratar directamente hasta con 3 UITs. Y muchas veces se acude a la figura del fraccionamiento para efectivamente, sin llegar a las 3 OITs, seguir contratando con el Estado. Pues señores, las normas tienen que interpretarse de forma unitaria, eficiente, sistemática. Cuando la ley en el artículo 10 establece un impedimento general de contratación, y el hecho de que haya una suerte de excepción a ese principio en el caso de operaciones de 3 UITs es para los procedimientos que implican normalmente la contratación, pero no para que se autorice a contratar. Hay que distinguir entre la prohibición de contratar de lo que son los procedimientos utilizados para contratar, que son dos cosas distintas. Entonces, en ese caso, aquellas personas que piensan que acudiendo a mecanismos de fraccionamiento y haciendo operaciones menores a 3 UITs, a pesar de estar impedidos para contratar con el Estado, lo pueden hacer, están equivocados. En realidad, el impedimento es de aplicación global a toda la ley. ¿Okay? Entonces, ahí creo que debieran merecer este tipo de atingencias, deberían merecer de alguna manera una corrección mucho más intensa. Otro tema interesante, muy rápidamente, otro tema interesante en la ley es, por ejemplo, el tema relativo a los plazos de caducidad. La ley, con la reciente modificatoria, corta de plano una vieja discusión que se ha tenido sobre todo al momento de las controversias en materia arbitral. Por discutir si los determinados plazos son plazos de caducidad o no. ¿Qué pasaba? Había una gran discusión, sobre todo al momento de admitir acumulación de pretensiones, problemas de determinadas controversias en ejecución contractual, si los plazos que establece la ley o que los plazos en materia de contrataciones eran plazos o no de caducidad. La ley de contrataciones establecía para un determinado supuesto que era un plazo, el plazo no era de caducidad, para otro plazo decía que sí era de caducidad y viceversa. Pues la ley hoy día zanja la discusión. Los plazos son por ley y son de caducidad. En consecuencia, el problema que se va a tener es que vamos a tener que estar muy atentos a que efectivamente cumplir estos plazos draconianos que establece la norma. Esto es, mientras exista pendiente la ejecución del contrato, se puede demandar en cualquier momento, pero en el caso que el contrato se resuelva o esté culminado, solamente hay un plazo adicional de 15 días para demandar la liquidación. ¿Correcto? Para demandar, perdón, las mayores pretensiones que uno pudiera tener respecto a la controversia. Entonces, hoy día se ha zanjado la discusión respecto a los plazos de caducidad y creemos que es interesante. El único problema o el único efecto nocivo de este tema es que nos vamos a terminar llenando eventualmente de pequeños arbitrajes. En la medida que cada vez que haya una diferencia entre las partes, estas partes, para no perder el tema del plazo, van a plantear inmediatamente arbitraje, porque si no se pierde el plazo establecido en la ley, que es un plazo de caducidad. ¿Qué significa un plazo de caducidad? Ni más ni menos que un plazo de orden público, un plazo que no admite suspensión de interrupción, un plazo que no puede de alguna manera oponerse interpartes, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero hace bien la ley en este caso de regular el plazo de caducidad. Otro tema interesante a nivel de selección, estamos en el primer ítem todavía de nuestra exposición. Otro tema interesante es la regulación de los famosos servicios personalísimos. Un tema que quizás ha podido pasar desapercibido, pero que tiene enorme incidencia en la contratación pública. Hasta hace poco tiempo se podían contratar servicios personalísimos en el ámbito de las entidades públicas, incluso para el caso de personas jurídicas. ¿Okay? Hoy día se ha restringido esta posibilidad y el servicio personalísimo ha vuelto a su esencia natural. ¿Cuál es? Ser un servicio que solo puede ser por excepción aplicado para el caso de personas naturales. ¿Okay? Entonces, muchas entidades públicas habían realmente abusado en el tratamiento del servicio personalísimo. Y valga la verdad, si ustedes hacen un ejercicio
cotidianos de lectura del Diario Oficial del Peruano, se pueden encontrar con que muchas veces no estaba acreditada la figura del servicio personalísimo. Se pensaba que simplemente bastaba cumplir con el procedimiento para la aprobación del personalísimo, que dicho sea de paso, costaba finalmente un informe técnico y un informe legal, que finalmente nos decían, señores, hay criterio técnico para aprobar el personalísimo, hay cumplimiento del procedimiento formal para aprobar el personalísimo, en consecuencia procede el personalísimo. Pero muchas veces el personalísimo es cuestionado por razones prácticas. Primero, porque en el fondo rompe un principio natural, cuál es el principio de concurrencia, el principio de libre selección de un postor. Pero lo segundo, es que, y lo más grave, es que muchas veces no se encontraba efectivamente acreditada la especialización de aquella persona que debía ser contratada. Por ejemplo, lo más cuestionable había sido en los últimos años la contratación de los servicios legales, por ejemplo, los estudios de abogados contratados a través de servicios personalísimos. Se decía, por ejemplo, en la parte considerativa de las resoluciones que autorizaban los servicios personalísimos, que la experiencia de tal o cual estudio de abogados en conducir procesos judiciales, etcétera, amerita su contratación. Señores, todo estudio de abogados, por definición, tiene que tener experiencia en procesos judiciales, civiles, administrativos, si no, ¿a qué se dedica un abogado? ¿Qué hace a un estudio de abogados más relevante que otro? En realidad, las condiciones personales y subjetivas de quienes están a cargo de esos estudios. Entonces, nos estamos engañando todos, en realidad, al momento de identificar el servicio personalísimo. En realidad, el servicio personalísimo se justifica por razones subjetivas y razones de confianza en la persona que efectivamente ha de conducir una determinada tarea y que requiere ser contratado por el Estado. No se requiere especular con ese criterio. Lo que estábamos haciendo hace muy poco tiempo es especular, ponerle nombre y apellido a algo que era innecesario. O sea, escribir una novela para justificar la contratación de una persona jurídica, porque en el fondo lo que contratamos es personas naturales que están al interior de una organización empresarial para que contraten con el Estado por tales y cuales características que estas personas tienen. Esa es un poco la realidad del servicio personalísimo. Entonces, creo que es importante tener este tipo de servicios, pero hace bien, creo, la ley en este caso de acotarlo. Este tema efectivamente va a tener problemas. Hay estudios de abogados, hay empresas que estaban acostumbradas a diluirse en el anonimato bajo el régimen del servicio personalísimo. Pero creemos que es importante hacer esta precisión porque pone en su verdadero estatus la contratación por servicios personalísimos. ¿Okay? Vamos a otro tema. Un tema, rápidamente, no sé cuánto del tiempo tengo, todavía tengo, ¿no? Falta llegar a la parte medular que es el arbitraje. Otro tema importante, otro tema novedoso en la ley es el tema del registro de proveedores. La ley dijo una cosa muy cuestionable al momento de la acción de la ley que ha sido mejorada por el reglamento. Todo el tema vinculado a la denominada capacidad de contratación de las empresas extranjeras y sucursales. Pues en nombre del principio de reciprocidad, en nombre de tratados previamente celebrados por el Estado con otros países, se ha argumentado de que efectivamente el Estado debería tener mecanismos mucho más adecuados para controlar, para cautelar aquella contratación que efectúe con empresas extranjeras no domiciliadas en el país o sucursales de aquellas. Entonces, lo que de alguna manera ha tratado de evitar el Estado es la posibilidad de que tengamos contratación con empresas no domiciliadas o sucursales que sean puro cascarón. Entonces, el Estado, en un principio, creo que con buena fe, con diligencia, pensó que la fórmula más adecuada era pedirle, ¿no es cierto?, a estas empresas que mantengan una suerte de depósito intangible para efectos de evitar cualquier contingencia en caso de incumplimiento. Pues bien, esta fue la fórmula inicial. El reglamento, de alguna manera, ha sido cuestionado o para algunos ha sido bienvenido en la medida que se dice que este tratamiento, que en principio era discriminatorio, era de alguna manera diferenciado entre exigencias para el capital local y para el capital extranjero, de alguna manera se habría diluido en el caso del reglamento. Yo quiero ser muy práctico en este tema. No me preocupa mayores o menores exigencias en cuanto a capacidad mínima o máxima de contratación.
Lo que sí creo que el Estado debe tener mecanismos mucho más efectivos para garantizar el cumplimiento de sus contratos, sean estos con contrapartes locales o con contrapartes internacionales. El problema no está en generarle mayores requisitos a los denominados postores internacionales. El problema está en que tengamos adecuados mecanismos de supervisión del cumplimiento de sus tareas. O sea, cuando el Estado le encarga a un proveedor la ejecución de una obra o la prestación de un servicio, poco debe importarle en el fondo si es nacional o extranjero. Claro, le debe importar siempre saber con quién contrata. Lo que debe importar es básicamente que esos contratos están adecuadamente diseñados y que sean efectivamente cumplidos, que las garantías sobre las cuales se operan esos contratos hayan sido efectivamente entregadas, que los plazos de ejecución se cumplan, que la supervisión en los casos que corresponda esté adecuadamente efectuada. O sea, creo que no debemos tener una política de media cara en el sentido que solamente ver aquello que nos interesa ver y no visualizar todo el espectro de problemas que confronta una contratación pública en general. Señores, con contratación pública con personas jurídicas locales o extranjeras vamos a tener siempre el mismo problema. Debemos estar más alerta con las empresas extranjeras que quizás no tienen vocación de arraigo en nuestro país, pero sí es importante en todo caso tener mecanismos de cumplimiento y más que exigencias de uno u otro tipo de capital, yo sería más rígido en el control de este tipo de organizaciones respecto a su cumplimiento. O sea, que no jueguen con las expectativas internas del país, que no jueguen simplemente a obtener adelantos de obras, adelantos de montos para sus tareas iniciales y después acudir al mecanismo tan utilizado, tan reiterado de incumplir y plantear arbitrajes. Ese es un poco el esquema. Entonces, más cumplimiento con formalidades bienvenidas, pero más obligaciones sobre la base de que son sujetos no domiciliados, creo que por ahí no va la reforma. Temas adicionales. Antes de entrar al tema de fondo, que es el tema del arbitraje. Tenemos algunos problemas relativos a, vamos a decirlo así, al diseño estructural de los procesos de selección. En la ley se ha planteado un esquema bastante novedoso respecto a lo que son las consultas y observaciones a las bases administrativas. Ustedes revisan el artículo 28 de la ley, se va a encontrar con que hoy en día se ha de alguna manera empoderado al OCSE en una serie de tareas que antes no tenían, porque hoy en día se le otorga a los participantes la posibilidad, vean ustedes, de solicitar que las bases y los actuados de los procesos sean elevados en forma directa para su respectivo procedimiento del OCSE. Bienvenida la posibilidad de que el OCSE pueda de alguna manera tener un trabajo desde arriba de revisión de todas las bases elaboradas a nivel de las entidades, pero ojalá que esto esté acompañado de dos temas que hoy día nos preocupan en la estructura funcional del OCSE. Estos dos principios son el principio de predictibilidad y el principio de uniformidad. Señores, dotar a una entidad pública de nuevas tareas, de nuevas competencias, siempre es interesante, ¿no es cierto? Marca nuevas líneas de acción para el funcionamiento de una organización estatal. Pero si esas nuevas tareas no van acompañadas de recursos, no van acompañadas de personal especializado y simplemente van acompañados de mero entusiasmo, el mero cambio no va a garantizar ningún tipo de resultado efectivo. La preocupación que tenemos hoy en día es que ya con las competencias que tenía OCSE eran bastante suficientes las tareas que al interior de esta organización se tienen que asumir. Dotarlas o empoderarlas, ¿no es cierto?, adicionalmente de la potestad, por ejemplo, de solicitar que las bases y los actuados del proceso sean de alguna manera evaluados por el OCSE en forma casi indiscriminada, sin criterios de predictibilidad y uniformidad, puede ser peligroso. Lo digo con todo respeto porque la institución está en pleno proceso de reemprendimiento, tiene personal bastante joven y realmente estos temas requieren especialización. Estos temas requieren especialización
y las canas ayudan mucho para resolver este tipo de problemas. El mero entusiasmo no necesariamente nos garantiza predictibilidad y uniformidad en el tratamiento de estos temas por parte del OCSE. Entonces, acá hay una alerta roja, un semáforo respecto a la forma en que finalmente ha de asumir o de tomar en cuenta este tipo de cambios el OCSE. En general, entonces, hay una serie de reformas en el ámbito del procedimiento de selección que podríamos llamar reformas interesantes, algunas cuestionables, ¿no?